Bien, ahí lo estoy grabando. Ahí vamos entonces a compartir pantalla. Y ahí vamos. Bueno. Vamos a ver si esto lo podemos ocultar y lo ponemos allá arriba. Bueno, vamos a ver la última unidad, que es la unidad temática 10, que incluimos aprovechamientos hidroeléctricos, aprovechamientos hidráulicos en general. La nueva tendencia es llamarle aprovechamientos hidráulicos, porque no solamente sirven estos aprovechamientos para generar energía a partir del agua, sino también sirven para abastecimiento de agua poblacional, para abastecimiento de agua de riego, abastecimiento de agua industrial. En general a veces le dicen que son aprovechamientos multipropósitos, cuando sirven o cuando tienen distintas finalidades. Bueno, para poder hablar sobre los aprovechamientos, lo que tenemos que hacer es rescatar el concepto de la energía que puede aprovecharse desde una corriente de agua, lo que se llama la energía natural de una corriente de agua. Para eso tomamos un cauce, cuyo recorrido es esta línea quebrada que aparece en el dibujo. Esa línea quebrada es el recorrido del agua, sería equivalente casi al recorrido que hace un río de montaña, que tiene una pendiente importante y distintas variaciones de esa pendiente producto de la topografía clásica de la alta montaña. La diferencia de altura entre un punto A y un punto B de ese cauce hídrico, de esa corriente de agua, nos va a dar una altura H, y esa altura H es una energía potencial, si lo queremos considerar o encauzar o clasificar en cualquiera de los tipos de energía que hemos venido manejando en la materia, a lo largo de la materia, sería como una energía potencial. Es decir, hay una masa de agua que recorre desde el punto A hasta el punto B, y por la diferencia de altura entre los mismos, hay una energía potencial que puede aprovecharse, una energía que se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Entonces, esa transformación de esa energía eléctrica hace que yo tenga, digamos, la necesidad de aprovechar esa diferencia de altura entre el punto A y el punto B para generar esa energía hidroeléctrica. Entonces, en el punto A se materializa lo que se llama una toma de agua, se la traslada o se la conduce con la mínima pendiente posible, por eso es que esta recta es prácticamente horizontal, hasta llegar al punto C. En ese punto C se materializa una cámara de carga, o sea, un lugar o un sitio en donde el agua se acumula, con un tiempo de residencia determinado, y esa cámara de carga, al tener una altura de agua determinada, tiene una cota piezométrica dominante respecto del punto B. Y la diferencia entonces entre la cota de la cámara de carga en el punto C, o desde el punto C hasta el punto B, es esa altura H que se gana, digamos, como energía del agua, y que en el punto B, a través de la presencia de un motor hidráulico, se transforma esa energía en energía eléctrica. El agua pasa a través de ese motor hidráulico y luego es restituida al cauce. Por lo tanto, se clasifica como una energía renovable porque no se consume el recurso agua, sino que solamente se aprovecha parte de la energía y se la vuelve, de la energía de la corriente de agua, y se lo vuelve a restituir a esa corriente de agua en el cauce. ¿Cómo se expresa matemáticamente esas energías? Vamos a aplicar los conceptos de energía que hemos venido manejando en la materia. El peso de agua, que sería la fuerza vertical descendente que se manifiesta en el punto C, se obtiene multiplicando el peso específico por el volumen de agua. La energía o el trabajo que realiza ese peso sería la fuerza peso multiplicado por la altura H, que es la distancia que recorre el agua en su caída hasta llegar al motor hidráulico, y sería el peso específico por el volumen por H.
La potencia de ese salto es la energía por unidad de tiempo. En este caso se mide en kilográmetro por segundo. Y sería la energía en la unidad de tiempo. Entonces sería el peso específico por el volumen por la altura dividido el tiempo. Ahora, este volumen en la unidad de tiempo es lo que nosotros hemos definido como caudal. O sea que la potencia de un salto hidráulico se obtiene multiplicando el peso específico por el caudal y por la altura. El peso específico del agua sabemos que es 1000 kilos por metro cúbico. Perdón, si bien digo, 1000 kilos fuerza por metro cúbico, multiplicado por el caudal que se expresa en metros cúbicos por segundo, y por la altura h en metros. Ese análisis nos queda que la potencia de un salto está expresada en kilográmetros por segundo, en kilográmetros sobre segundos. Ahora, si lo queremos expresar a la potencia del salto en otras unidades de potencia, como la de caballo vapor, sería el trabajo dividido en la unidad de tiempo, pero tenemos que pasar los kilográmetros segundo a caballo vapor. Ese pasaje de unidades es 75 kilográmetros segundo dividido caballo vapor, nos da la diferencia o la relación entre las unidades en las que se mide esa potencia. En números nos quedaría 1000 por el caudal por H dividido 75, este cociente es 13,3 Q por H. Esta es una cuenta que normalmente se hace en el ambiente de los aprovechamientos hidráulicos para saber si el aprovechamiento es, digamos, atractivo desde el punto de vista de la energía disponible. Sabiendo qué caudal trae el río y la diferencia de altura entre dos puntos determinados de ese cauce, se los multiplica por 13 y se obtiene la potencia de la futura potencia o la potencial potencia de ese salto hidráulico. Y entonces uno puede decir, bueno, amerita hacer toda una obra necesaria para hacer el aprovechamiento de esa energía, de esa corriente de agua. El esquema de los aprovechamientos se puede dar en dos tipos principalmente. Aprovechamiento por derivación del agua o aprovechamiento mediante embalse. El esquema que hemos visto recién es un aprovechamiento por derivación. Todo el agua que viene por el río, en el punto A la tomamos, la pasamos a un canal, de un canal a una cámara de carga, y de la cámara de carga a través de tuberías forzadas, eso ya lo vamos a ver enseguida, lo hacemos llegar al punto B, que es donde está el motor hidráulico, la turbina, se produce la transformación de energía cinética en energía mecánica, y de la energía mecánica a energía eléctrica, y después restituimos el agua al cauce. Ahí todo lo que viene por el río se deriva, digamos, y se aprovecha. En cambio existe también, en contraposición al aprovechamiento por derivación, lo que se llama el aprovechamiento mediante embalse. Es decir, que no solamente captamos el agua que viene en el río, sino que materializamos una obra en donde se acumula el agua que viene por el río en una determinada sección. Puede ser el punto A del esquema de recién o puede ser en otro sitio. Pero la diferencia es que no estamos solamente aprovechando la energía del caudal que viene por el río, sino que podemos aprovechar energía de más agua, porque si estamos materializando una obra de almacenamiento, puede ser que podamos usar más agua de la que viene por el río para poder pasar por la central hidroeléctrica y turbinarla. Esa es la diferencia sustancial entre ambos. Tenemos entonces en los aprovechamientos por derivación, el cauce del río, este dibujito está justo al revés, siempre el sentido del agua se dibuja de izquierda a derecha. El cauce del río con una obra de toma a través de un canal de derivación que fíjense que es prácticamente horizontal, para conservar la cota dominante de esa corriente de agua. Llegamos a una cámara de carga, a una cámara de presión, y de una cámara de presión a través de una conducción forzada, llegamos al sitio en donde está ubicado el motor hidráulico. Se hace la transformación de energía y después el agua vuelve a restituirse al río. Este río, digamos, sigue su recorrido perpendicular a la pantalla, y
entonces esta restitución al río se encuentra con el cauce natural del río para hacer la derivación del agua. Tenemos un canal de aducción y una cámara de carga. Un canal a cielo abierto, que es este canal de conducción, y esta cámara de carga. La tubería o la... No sé si me escucha. Sí, escucho. Eso de mantener el nivel a medida que se va avanzando por la canalización, ¿es para mantener la energía potencial más que Por nada? supuesto, para no desperdiciar H. Porque si yo a este canal le doy una pendiente mucho más baja, este H se me achica. La cámara de carga me queda acá abajo me quedaría, y entonces la tubería forzada tiene un desarrollo de altura mucho menor. Y por lo tanto, entonces estoy desperdiciando parte de la energía que pudiera aprovechar con esa corriente de agua. En el Perfecto, gracias. caso de nuestros aprovechamientos que están ubicados en terrenos montañosos, en topografías montañosas, el aprovechamiento de la altura o de la diferencia de altura es una de las premisas del diseño del aprovechamiento hidráulico. Porque los caudales de los que hablamos no son caudales grandes, son caudales de moderados a reducidos. Los caudales de los ríos de montaña en general son moderados o reducidos, mientras que hay grandes diferencias de altura y entonces en el producto de una magnitud moderada con una magnitud H grande tenemos una potencia importante. A diferencia de los ríos de llanura, en donde tenemos caudales de miles de metros cúbicos por segundo, pero diferencias de altura prácticamente inexistentes. Entonces las potencias, otra vez tenemos un caudal importante y un H pequeño. La potencia también resulta del producto de las dos, de gamma por Q por H. Acá tenemos otro tipo de aprovechamiento. El río va por aquí, o sea, lo estamos viendo desde aguas arriba hacia aguas abajo. Este es el recorrido del río. Acá se hace una pequeña presa de derivación, cuya finalidad no es almacenar agua, sino darle una cota dominante al canal de conducción. Y fíjense, el canal de conducción sigue prácticamente la variación de la curva de nivel. Va siguiendo la variación de la topografía del lugar casi paralelo a la curva de nivel, hasta llegar a la cámara de carga, y ahí a través de una conducción forzada se llega a la turbina, a la central hidroeléctrica, o la usina, como le dicen, esa U significa usina, que es como le dicen los libros españoles a las centrales hidroeléctricas. A la usina, y de ahí se hace la restitución al río para que el agua vuelva a su cauce. Entonces tenemos un canal de conducción a cielo abierto, prácticamente horizontal, una cámara de presión o cámara de carga, una tubería forzada, que es una conducción cerrada, por supuesto, que lo que hace es absorber la diferencia de altura y conducir todo el caudal a la entrada a las turbinas. Acá tenemos otro aprovechamiento por derivación del agua, en donde se materializa, o sea, este mismo gráfico lo vemos en corte. Tenemos una SUD, que no es una presa de embalse, sino es una presa de derivación. La obra de toma es superficial, no tenemos una obra de toma acá abajo, sino una obra de toma superficial. Todo el agua que viene es la que se deriva al canal de conducción. Esta es la cámara de carga, que es como un depósito, que sirve para darle energía a la conducción forzada, a la tubería forzada. El agua pasa por la central hidroeléctrica, pasa por la turbina, digamos, y luego se restituye al río. El cauce del río sigue su cauce normal, que es esa línea entre negra y celeste que aparece ahí. Es la misma disposición, o sea, un aprovechamiento por derivación, ya que no hay un embalse de agua, sino que hay una derivación de todo el caudal que viene por el río, se deriva al canal, a la cámara de carga, a la tubería, y pasa por la turbina. Acá tenemos también otro ejemplo. El azud, les muestro varios dibujos para que se orienten en cómo están ubicados cada uno. El azud, un canal a cielo abierto, una parte puede estar en túnel porque aparece
la topografía, una especie de cerro por el cual atraviesa el canal esa formación, la cámara de carga, la tubería forzada, la casa de máquinas y la restitución al río. Y este es el río, y esta misma distribución está en corte y acá en planta. También podemos tener por derivación, con la presencia en lugar de un canal a cielo abierto y una cámara de carga, con un túnel a presión y una chimenea de equilibrio. Entonces tenemos, este es el cauce del río, el lecho del río, una presa de derivación con la obra de toma, y en lugar de tener un canal a cielo abierto, tenemos una galería a presión, un túnel de conducción a presión. Y luego la tubería Profe, forzada, sí. le hago una consulta. ¿Y eso está en el aire me cuesta imaginarme dónde estaría la topografía ahí, Los el cerro? canales, en el caso de los canales a cielo abierto, no pueden estar en el aire. Generalmente están apoyados en las laderas de las formaciones rocosas, de las montañas, de los cerros que aparecen con las diferencias de topografía. Mientras que estos túneles lo que se hacen es directamente excavarlos en la roca de la montaña. O sea que en el caso del túnel, ¿me escuchan bien? Más o menos, profe. Espera. Pues yo lo escucho un poco cortada. Se escucha cortado, profe. Se cortó un poquito. En el caso de los túneles, ¿ahora se escucha mejor? Sí, profe, sí. Bueno, en el caso de los túneles a conducción, a presión, esto es un túnel excavado en la roca de la montaña. En general, lo que se hace es a través de excavadores tuneleras especiales, y si depende del tipo del tamaño de ese túnel, hasta puede usarse explosivos para hacer esa excavación. Por lo tanto, no queda a la vista el túnel de conducción de carga, el túnel a presión. A diferencia del canal a cielo abierto, que uno lo puede ver como si fuese recorriendo la ladera de la montaña el canal. Ya vamos a ver enseguida un par de fotos como para que se ubiquen mejor. Ahora, cuando yo tengo este túnel a presión, y para conectarme con una conducción forzada, no puedo usar una cámara de carga, tengo que colocar una chimenea de equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando se produce el golpe de ariete, que también lo hemos estudiado en la unidad 4, cuando cerramos, digamos, la válvula de entrada de la conducción forzada a la turbina, ese golpe de ariete viaja a lo largo de la conducción, y si no genero la posibilidad de que se disipe, entra ese golpe de presión al túnel de presión. En el caso del canal, si esto fuese un canal a cielo abierto, la cámara de carga amortigua algo de ese golpe de presión, y si se traslada a lo largo del canal, esa presión se traslada como una onda, como si fuese las ondas superficiales de los canales. En cambio, si acá no coloco la chimenea de equilibrio para amortiguar el efecto del golpe de ariete producto del cierre de esta válvula, el túnel a presión empezaría a sufrir aumentos de presión importantes. ¿Cuál es el problema? El problema es que está excavado en la roca natural. Entonces, no necesariamente todas las rocas pueden resistir estos aumentos de presión importantes. Entonces, esta chimenea de equilibrio tiene como fin amortiguar el golpe de ariete y proteger al túnel de conducción de esos golpes de presión producto del golpe de ariete. O sea que cada vez que tenemos un túnel a presión, a continuación de la toma de agua, lo que va a ir en lugar de la cámara de carga va a ser una chimenea de equilibrio. Si tenemos un canal a cielo abierto como conducción después de la toma de agua, aquí puede haber una cámara de carga. Pero si hay un túnel a presión, aquí tiene que haber una chimenea de equilibrio. O sea, profe, que no es necesario que encamisen ese túnel de conducción. No. En general se excava directamente en la roca, se sellan las fisuras,
con inyecciones de cemento, se le hace un gunitado en el interior como para darle una cierta lisura, porque si dejamos la roca, a medida que se va excavando, la roca queda muy fracturada y queda con rugosidad, con macro rugosidad sería, no una rugosidad a la que nosotros hemos estado manejando a nivel tubería, sino rugosidades importantes. Entonces, primero que se sella, ya lo vamos a ver enseguida cuando veamos las partes por separado. Se puede sellar con inyecciones de cemento si es que hay fisuras en la roca, pero a su vez también se le puede dar un cierto grado de lisura con un revestimiento de hormigón, pero no de acero. Perfecto. Tengan en cuenta que estos túneles por ahí tienen 4 o 5 metros de diámetro. Depende del tipo de aprovechamiento. Acá tenemos... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser que dijo que iba a una válvula después de la chimenea? En la tubería forzada. Ay, me estoy yendo más adelante. Ah, bien. La válvula Gracias. que entra a la turbina, o sea, la tubería, la conducción forzada, la tubería forzada, antes de entrar a la turbina tiene una válvula. ¿Por qué? Porque cuando la turbina tiene que salir de servicio, esa válvula cierra el ingreso de agua a la turbina. Entonces, y antes de entrar a la turbina, tengo que colocar sí o sí una válvula que me permita independizar la turbina de la tubería forzada. Acá tenemos otro grafiquito, parecido al anterior, un poquito más coloreado. Tenemos, en este caso, una presa con un embalse. Hay que destacar que la obra de toma está en la parte superior, no está en la parte inferior. Fíjense que esto es como si fuese una tubería y está tomando agua de la parte superior del embalse. Por eso que el aprovechamiento es por derivación, a pesar de que existe un embalse. Todo el agua que viene por el río es la que toma la obra de toma, la deriva en una conducción de carga, y como esta conducción es cerrada a presión, tengo que colocar la chimenea de equilibrio en la conexión a la tubería forzada. Y acá ya se produce la entrada a la central, donde está la turbina, y luego la restitución al río, porque esta lineecita negra que se ve ahí es el cauce del río. Esto, por Profe, supuesto, que son esquemas, ¿no? Sí. le hago una consulta. Ahí, con este gráfico, ¿no se estaría desperdiciando energía potencial al hacer la toma antes del... Y no, O porque sea, la energía potencial sería desde este punto hasta este punto, que sería la restitución. claro, pero no estaría perdiendo energía en el, por decir así, en el codo que está sumergido en el agua, por lo que se puede ver. Ah, sí, hay pérdidas de energía, pero es peor es que no aprovecho caudal almacenado. Ah, bien, O bien. sea, la pérdida de energía aquí es pequeña, digamos. Peor es que yo acá solo puedo aprovechar el caudal que viene por el río y no puedo aprovechar nada de toda esta agua que está almacenada aquí, porque la toma está acá arriba. Claro, ya entendí. Bien, sí. Por eso es que sigue siendo de derivación en este caso, porque solamente puedo turbinar en la turbina el agua que está viniendo por el río. Lo que está almacenado es solamente a los fines de mantener H, que es alto, pero no para aprovechar caudal. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Fíjense, toda esta es la montaña. La chimenea de equilibrio excavada en la montaña, el túnel a presión excavado en la montaña. Bueno, una válvula que conecta el inicio de la tubería forzada con el final de la tubería forzada, y la turbina y la restitución al río. Tenemos un túnel en carga con la chimenea de equilibrio y la conexión con la tubería forzada. Seguimos teniendo aprovechamientos por derivación. Acá tenemos otro ejemplo por derivación con central subterránea. El canal de conducción, la chimenea de un vertedero, seguimos teniendo una galería a presión, la chimenea de equilibrio,
la conducción forzada, que prácticamente es vertical, la central subterránea, por eso es que está inmersa en el seno de la montaña. Todo este bordecito de aquí es la superficie de la montaña. Y por lo tanto, el ingreso a la central subterránea se da a través de una galería de acceso a la central, que sirve no solamente para el acceso de las personas, sino también para sacar todas las instalaciones, porque una vez que se generó la energía dentro de la central, se conduce a través de una serie de cables a una playa de transformadores que lo que hacen es subirle la potencia para poder transportarla a distancias importantes. Bueno, acá el agua pasa por la turbina y luego va a una cámara de expansión, a un canal de desagüe, y se encuentra con el cauce del río hacia aguas abajo, porque esta montaña sigue su perfil, digamos, descendiendo su perfil topográfico. Estas son centrales totalmente excavadas en roca, aprovechamientos totalmente excavados en roca, no solamente el túnel a presión, la chimenea de equilibrio, bueno, la tubería forzada que sí es metálica, la central excavada en roca, y la restitución también excavada en roca. Acá tenemos el segundo tipo de aprovechamiento que podemos tener, aprovechamiento mediante embalse. O sea, tenemos una presa que es una obra hidráulica que tiene como finalidad detener el agua y producir un almacenamiento de la misma hacia aguas arriba. Entonces tenemos agua almacenada, una obra de toma que ya no está en la parte superior del agua, sino que está por debajo, por lo tanto podemos aprovechar parte de toda esta agua almacenada. No solamente podemos aprovechar el agua que está viniendo por el río al embalse, sino también tenemos agua almacenada, con lo cual podríamos turbinar más agua de la que viene por el río. Algo que en el caso de la derivación es imposible. No podemos turbinar más agua de la que viene por el río, porque en la derivación no hay almacenamiento de agua. En cambio, en las presas mediante embalse sí hay almacenamiento de agua. Y eso nos permite turbinar más agua de la que viene por el río. Tenemos la obra de toma, la aducción a la central, que es la entrada a la central. En este caso tenemos una central a pie de presa, el edificio de la central hidroeléctrica, esta es la turbina, que el agua pasa, mueve la turbina y sale a la restitución al río. El movimiento de ese eje de la turbina produce, junto con el generador, un acople, generando la energía, y la energía es pasada a las playas de transformación para aumentar el voltaje, para después producir el transporte de la energía a los centros de consumo. Hay que tener en cuenta que en general la energía hidroeléctrica se genera en sitios en los cuales no están los lugares de consumo. O sea que tenemos distancias importantes entre el sitio de generación y el sitio de consumo. Esas distancias son salvadas con lo que se llaman las líneas de alta tensión, que lo que hacen es transportar la energía en determinadas longitudes hasta los lugares de consumo. Y para que ese transporte sea eficiente, tiene que hacerse a un voltaje importante. Entonces, esas playas de transformadores levantan el voltaje para que el transporte de la energía no se pierda tanto, digamos, de energía en el transporte. Profe, ¿sería el caso del dique Potrerillos ese? Claro, exactamente. No, en el caso del dique Potrerillos no tenemos la central al pie. ¿De eso me estás preguntando? ¿Si es una central al pie de presa? Claro. No, es Carrizal. En Carrizal tenemos la central a pie de presa. En Potrerillos tenemos el dique arriba, ya vamos a ver algunas fotitos. Hacia aguas abajo tenemos Cacheuta, y después Álvarez Condarco. Ahí tenemos dos centrales en cascada, en el caso de Potrerillos. Pero ya vamos a ver un esquema aplicado. Acá tenemos también otro esquema de aprovechamiento mediante embalse, pero con una central ubicada aguas abajo, no al pie de la presa. Tenemos una presa, un embalse, una obra de toma, una galería a presión, que ahí sí se puede ver en el dibujo, que no está en el aire, está excavada en la roca. La chimenea de equilibrio, la tubería forzada, la central hidroeléctrica, o la casa de máquinas, como también se llama,
Pasa el agua por la turbina, se restituye al río, porque el río sigue su recorrido. Esto es lo que se llama la dársena de restitución, y luego el transporte con las líneas de alta tensión para hacer el transporte a los centros de consumo. Y acá tenemos lo mismo, una galería a presión y una chimenea de equilibrio. A diferencia de la figura de recién, en donde no tenemos chimenea de equilibrio ni cámara de carga, porque la misma obra de toma sirve de entrada o de aducción a la misma central. Entonces no hay un gran recorrido para colocar una cámara de carga o una tubería forzada. Por eso es que directamente, prácticamente tenemos la obra de toma y la tubería forzada integradas en el cuerpo de la presa, como está dibujado en el gráfico. En cambio aquí, como la central está ubicada hacia aguas abajo, no inmediatamente a pie de presa, sí tenemos que materializar una galería a presión, y como tenemos galería a presión acá, va una chimenea de equilibrio y la tubería forzada para la entrada a la casa de máquinas. Bueno, ¿cómo son las ventajas y desventajas entre estos dos tipos de aprovechamientos? En el aprovechamiento por derivación, tenemos saltos de gran altura, evitamos la construcción de una presa, con lo cual la obra aprovechamiento hidráulico tiene menos envergadura y por lo tanto tiene menos inversión a llevar a cabo, mientras que en los aprovechamientos mediante embalse se evita la construcción de largos canales de conducción que pasaban en los de derivación, evitamos la disposición de tuberías forzadas importantes, que sí se dan en el caso de los aprovechamientos por derivación, y las obras en el mismo emplazamiento se pueden ubicar en el mismo emplazamiento de la presa. A su vez, podemos manejar la energía generada con mayor libertad que la que nos da el caudal que viene en el río. O sea, una de las desventajas más importantes del aprovechamiento por derivación, desventaja, es que solamente podemos turbinar el agua o la cantidad de agua que viene por el río. En cambio, en el aprovechamiento mediante embalse podemos turbinar más agua de la que viene por el río. Tenemos también otro tipo de centrales hidroeléctricas, como son las centrales mareomotrices, que en Mendoza no están porque no tenemos mar. La ventaja de estas centrales es que tenemos la posibilidad, a través de una compuerta, aprovechar el movimiento del mar, ¿cómo se llaman? La pleamar y la bajamar. Entonces se levanta la compuerta y con pleamar el agua ingresa al mareo embalse, como se le llama. Una vez que empieza a haber bajamar, se baja la compuerta de llenado y el agua pasa por la turbina. Y entonces puede turbinar. Y estas turbinas en general se usan, acá hay una fotito de una central mareomotriz, se usan turbinas bulbo, turbinas que funcionan en uno y en otro sentido, o sea, cuando el agua está ingresando por la pleamar y cuando el agua está circulando en el otro sentido por la bajamar. Entonces, son de doble circulación, de doble sentido. No necesitan siempre que el agua esté circulando en un mismo sentido para producir el movimiento. Bueno, acá tenemos el mareo embalse, el que es el 1, el conducto de entrada, las compuertas de entrada y bajada. Estas compuertas sirven para sacar de servicio la turbina. Estas compuertas se bajan y se deja seca toda esta zona, y se puede pasar a reparar si hay que hacer mantenimiento a la turbina. Bueno, el conjunto que es de la turbina bulbo, que es y turbina y alternador, o sea que ahí se genera la misma energía. Bueno, en este caso el 5 es el puente grúa, que sirve para mover las distintas partes. El mecanismo de izaje de la máquina. Bueno, las compuertas de salida y la conducción o el conducto de salida en el sentido del escurrimiento. Ahí tenemos una turbina bulbo sacada de una bibliografía, para que ustedes vean las distintas partes.
esto es lo que se llama el rotor de la turbina. La parte que siempre está girando por la acción del agua es lo que se llama rotor. Tiene la forma de una hélice. Por eso es que por ahí le dicen turbinas a hélice también, a las Bulbo. O las Kaplan, que también son parecidas. Y en el interior del cuerpo de la turbina tenemos una parte que es la del generador propiamente dicho. Bueno, ahí tenemos otros tipos de turbinas mareomotrices, que son más sencillas. La hélice prácticamente es la composición total de la turbina y el cuerpo es muy esbelto. Bueno, y ahí hay un esquemita en donde esto es lo que se llama el rotor, que es donde están todas las hélices que hacen la transferencia, o que reciben la transferencia de la energía cinética del agua en energía mecánica, porque hacen girar a estas hélices sobre este eje. El giro de este eje es el que produce con este alternador la generación de energía. Y la energía es la que se, digamos, traslada. Entonces tenemos la presa, que recoge el agua de mar cuando hay pleamar. El agua pasa por las turbinas, hace mover el rotor de la turbina, se mueve el eje y se genera la energía. Y el agua después de pasar por la turbina, por el rotor, va directamente de nuevo al océano. También tenemos otro tipo de centrales hidroeléctricas, como son las mini centrales. Son aquellas en las cuales la potencia instalada es igual o inferior a los 1000 kilowatts. Tenemos mini centrales fluyentes, que serían mini centrales que están por las que turbinan todo el agua que está pasando. Mini centrales que tienen regulación propia, que por supuesto no va a ser un embalse porque son centrales muy pequeñas. Y las mini centrales en los canales de riego o de abastecimiento. Esta es una mini central que está ubicada sobre el canal Cacique Guaymallén. Esta es la planta de tratamiento de Luján, de obras sanitarias. Y esta es la central La Lujanita. Este es el canal Cacique Guaymallén, el que va hacia al oeste. Dentro en el canal tenemos una obra de derivación, que es la aducción de la central. Este es el canal de aducción. Una pequeña cámara de carga, y dentro del edificio de la central tenemos 2 turbinas Francis, que turbinan el agua que viene por el canal de aducción, ¿no? Y después está un canal, aparece un canal, que en este caso hay muchos árboles ahí, por eso no se ve bien en la foto. Actualmente esos árboles no están, entonces el canal se ve bien. El canal de restitución, que vuelve de nuevo a juntarse con el Cacique Guaymallén hacia aguas abajo. Entonces, en el Cacique Guaymallén, que es un canal de riego, deriva parte de ese caudal de riego, para poder turbinar en esta central que está ubicada sobre un cauce de riego. La central General José de San Martín también está ubicada sobre el canal Cacique Guaymallén, aguas arriba de la central La Lujanita, y también esta es la salida, digamos, la restitución. Acá está fuera de funcionamiento la central, por eso es que se ve todas las partes de la salida de las turbinas. Y el canal de salida está vacío. Bueno, las microcentrales tenemos potencias instaladas iguales o inferiores a 100 kilowatts. Tenemos una obra de toma, un canal, una pequeña cámara de carga, un ducto a presión que no alcanza a ser una tubería forzada, y por ahí pasa, después del ducto a presión, pasa por las turbinas, y luego se conecta con una línea eléctrica. La casa de máquinas en general es un tinglado, sería un galpón, porque tampoco es una casa de máquina importante. Pasa por la turbina el agua y se restituye al cauce. O sea, por eso se llaman microcentrales o microaprovechamientos. Tiene las mismas partes de un aprovechamiento hidráulico, pero en escala mucho menor. Y la potencia generada son potencias bajas, 100 kilowatts. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta? Que hay un desnivel entre el desagüe del aprovechamiento
aguas arriba, y en la cola del remanso, aguas abajo. Por lo tanto, hay que hacer un perfil longitudinal del cauce del río para determinar bien cuál es ese salto o caída. Esos relevamientos forman parte de lo que se llaman los estudios básicos de los aprovechamientos, ¿no? Hay que hacer también un relevamiento del relieve del terreno, fijando bien cuáles son las propiedades ribereñas, porque esas propiedades pueden verse afectadas por el remanso producido por la disminución de velocidad de la presencia de las presas, o las presas de embalse o las presas de derivación. También hay que hacer un examen de todos los servicios que se puedan dar en los tramos del río que se estudia, porque puede ser que aparezcan derivaciones de riego, aprovechamientos industriales, y es necesario tenerlos en cuenta dentro del proyecto. Por supuesto, todas las características geotécnicas que hacen a la calidad de la roca, en cada uno de los cauces, en cada uno de los casos en que se use la roca para poder materializar estas obras. Lo mismo para las laderas, a los efectos de la ubicación de canal. Tienen que ser laderas que estén estructuralmente homogéneas y no tengan la posibilidad o la probabilidad de algún deslizamiento en masa. Es conveniente que la casa de máquinas tenga una muy buena cimentación, un canal de desagüe que sea corto, una restitución al río corta, y una cámara de presión que tenga fácil acceso. También se necesitan materializar estaciones de aforo para poder medir o calcular los caudales a través de la medición de otras variables en las distintas épocas del año, para que uno pueda tener un dato fidedigno de cuánto caudal es el que se va a aprovechar y cuánta potencia hidráulica puede llegar a tener ese aprovechamiento. Bueno, ¿cuáles son las caídas aprovechables, los caudales de las caídas aprovechables? Ahí tenemos aprovechamiento integral de un valle de montaña, como una clase específica. Tenemos centrales en cascada, una presa de embalse con una pequeña central, aguas abajo de la central, un pequeño azud, y ese azud, en la salida del azud, si se fijan, un canal con una pequeña cámara de carga, una tubería forzada, otra central, y otro contraembalse. Entonces estamos con un mismo embalse generando una y generando dos veces, con el mismo caudal. Entonces eso es lo que se llaman las centrales en cascada. Son centrales hidroeléctricas que están colocadas una debajo de la otra, sin la presencia de un embalse intermedio. Lo que hay es un pequeño azud, porque el agua tiene que tener una cota dominante, entonces se hace una presa de derivación chiquita, con la finalidad de abastecer un canal, una cámara de carga y una tubería forzada para la central aguas abajo. Este contraembalse ubicado aguas abajo también puede tener otra central hidroeléctrica de compensación. Y entonces tenemos 1, 2 y 3 centrales hidroeléctricas. La forma de trabajo de cada una de ellas depende de los usos del agua que tenga el río. Yo podría en este embalse turbinar todo lo que necesito turbinar para abastecer una población de energía hidroeléctrica, y si a su vez no tengo que solamente abastecer de energía, sino también de agua potable, este contraembalse almacena todo lo turbinado, y esta central puede turbinar solo lo que necesita el río hacia aguas abajo. Y entonces independizo el uso energético del uso consultivo, que sería para agua potable, para riego, para industria. Tenemos acá también otro caso de centrales en cascada con varios afluentes. Tenemos un primer embalse con una central inicial, una obra de derivación, el canal de derivación, la cámara de carga, una tubería forzada, otra central, que sería la número 2, que también se alimenta a través de un afluente, alimenta a otro azud con otra cámara
con otro canal de derivación, otra cámara, otra tubería forzada y otra central, y así sucesivamente pueden ir ingresando los distintos afluentes del río, sin necesidad de concentrar los afluentes en un mismo embalse. Entonces, necesito, digamos, materializar una central hidroeléctrica con aguas arriba de la desembocadura de cada afluente para que cada afluente aporte una determinada cantidad de agua a la derivación siguiente. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 centrales en cascada, y la última es una central de compensación, que solamente estaría turbinando lo que necesito como uso consultivo hacia aguas abajo. Acá tenemos el ejemplo del río Atuel. Centrales en cascada del río Atuel. Tenemos el dique El Nihuil, que está ubicado a 1.251 metros sobre el nivel del mar, un túnel, la central El Nihuil 1, un dique derivador que se llama Aisol, a 1.067,50 metros, otro túnel, la central Nihuil 2, con el dique Tierras Blancas, que está a 889,49 metros, el túnel, otra central, Nihuil 3, y después el dique Valle de Grande y la central Nihuil 4. Y entonces tenemos distintas centrales hidroeléctricas en cascada. Estamos turbinando la misma agua del río Atuel 1, 2, 3, y así sucesivamente, veces generando mayor energía hidroeléctrica con el mismo recurso hídrico, con el mismo caudal. Ahí tenemos una imagen satelital. Este es el embalse Valle Grande y este es el Nihuil. Este es el embalse del Nihuil y este es el embalse Valle Grande. O sea que a lo largo de todo este recorrido es donde aparecen las centrales en cascada. Ahí tenemos algunas fotitos del dique El Nihuil y la central El Nihuil 1. La central por dentro. La presa, el embalse del dique El Nihuil. El azul Tierras Blancas es con la central Nihuil 2. El dique Valle de Grande y la central Nihuil 4. Y ahí está de nuevo el dique Valle Grande visto de aguas abajo. Con distintas vistas. Este es el aliviadero del dique Valle Grande. O sea, cuando el nivel del agua en el embalse llega hasta una determinada altura, que sería el borde del vertedero, del aliviadero, sería este bordecito ahí. Y en este caso viene una crecida por el río, entonces esa crecida se eroga a través de este aliviadero. El aumento de caudal por encima del nivel del borde del vertedero, del aliviadero, se eroga a través de ese aliviadero. Acá tenemos el caso del río Diamante. Tenemos la presa Agua del Toro, con la central hidroeléctrica Agua del Toro, que está prácticamente a pie de presa. El cauce del río Diamante continúa y tenemos hacia aguas abajo la presa Los Reyunos, con la central hidroeléctrica Los Reyunos. Esta sería una presa de embalse, esta sería otra presa de embalse, y la presa El Tigre, que es la compensadora de los dos anteriores, y la central El Tigre, que está a pie de presa de la presa El Tigre. Este sería el esquema completo del aprovechamiento de un río. Una presa de embalse a gran altura, a la alta montaña, con la posibilidad de, con un relieve importante, como sería
la central Agua del Toro, que tiene una altura importante la presa, poder almacenar un volumen importante de agua, principalmente debido a la topografía del lugar. Con una central que yo puedo, en este caso en la central Agua del Toro, no tengo ninguna restricción de turbinado, porque yo puedo almacenar todo el agua que viene por el río y turbinarla si quiero. Pasa por el río Diamante y se almacena en los reyunos, que es otra presa hacia aguas abajo, que tiene una disposición un poco menos accidentada topográficamente que en el caso de la presa Agua del Toro. Y la disposición estructural de la presa es distinta. La de Agua del Toro es una presa en arco, la presa de los reyunos es una presa de gravedad. Y se puede almacenar un poco menos de agua porque la disposición topográfica permite que el embalse tenga menor volumen. Puedo turbinar y hacia aguas abajo la presa del Tigre almacena todos esos turbinados y solo eroga a través de la central del Tigre el caudal consuntivo, o sea, el caudal que se va a usar hacia aguas abajo en el río Diamante, para consumo poblacional, para riego, para uso industrial. Y entonces yo con estos dos embalses puedo turbinar todo lo que necesito para generar energía hidroeléctrica. Y con la central del Tigre solo turbino lo que necesito en el río aguas abajo que se vaya a usar como agua de consumo, poblacional, industrial o de riego, cualquiera de los tres consumos. Acá tenemos otras disposiciones. Estas están sacadas del libro, digamos, no hay un ejemplo en la provincia de Mendoza. Tenemos un río, dos afluentes de un mismo río. Se pueden hacer dos presas en los distintos afluentes, con los canales de derivación, las dos cámaras de presión, ir a una misma central hidroeléctrica a través de dos tuberías forzadas independientes, y de la misma central hidroeléctrica hacer la restitución al río que se forma con las dos afluentes. Y entonces tengo la posibilidad de, con una misma casa de máquinas, turbinar el agua de dos afluentes, en lugar de hacer una gran presa sobre el río, con una única casa de máquinas, y una presa enorme, hago dos presas menores, porque los afluentes tienen menores caudales, y una central hidroeléctrica que sea capaz de recibir los caudales de dos afluentes. Este es también otro caso. En este caso tenemos las presas en los afluentes, una única cámara de presión con dos canales de derivación, una tubería forzada y una casa de máquinas. Todo esto se puede proponer, digamos, a nivel nivel preliminar, y se tienen que hacer los estudios necesarios para ver la viabilidad de las obras y la eficiencia de las mismas. También tenemos el caso de un río con un salto importante y un afluente con un salto menor. Entonces tendríamos, en este caso, el río con una presa importante, el afluente con una presa de menor tamaño. En este caso tendrías una casa de bombas para bombear agua a la tubería forzada y la tubería a la casa de máquina y la restitución al río. Son ejemplos de libro, digamos, para el caso de uno o más afluentes, y distintas disposiciones que se pueden dar para hacer el aprovechamiento del agua de todos los cauces, de los afluentes y del río principal. Bueno, así como los aprovechamientos teníamos aprovechamientos por derivación y aprovechamientos por embalse, en las centrales hidráulicas también tenemos las clasificaciones asociadas a esos dos aprovechamientos. Se llaman centrales al hilo del agua aquellas que están desarrolladas en los aprovechamientos por derivación. O sea, en este caso, la central hidroeléctrica turbina el agua que viene por el río. Acá tenemos una presa, la obra de toma está en la parte superior, con lo cual el agua que viene por el río es lo que entra a la obra de toma, y de ahí va a la central, que es una central al hilo, turbina el agua que viene por el río. Y después se produce la restitución. Está una central al pie de presa, y se le llama de tipo esclusa. Acá tenemos la misma, una central de tipo esclusa a pie de presa, con un embalse de compensación,
y otra central de compensación hacia aguas abajo y la restitución al río. Y también tenemos las centrales de embalse. Las centrales de embalse son aquellas centrales que están asociados a los aprovechamientos por embalse. Este grafiquito es bastante representativo. Tenemos la presa, el embalse, la obra de toma está baja, por lo tanto tenemos la posibilidad de aprovechar el agua embalsada. Bueno, la entrada con una toma de agua, que generalmente se materializan rejas, el canal o la tubería forzada que va directamente a la turbina, porque la central está al pie de presa, por la turbina pasa alrededor de la turbina y luego se hace la restitución al río. El eje de la turbina, junto con el generador, produce la energía eléctrica, que luego es transportada a los centros de consumo, a larga distancia. Y esta es una foto de Carrizal, que lo mencionábamos hace un rato. La central está a pie de presa. La salida del agua de la central es la que está ubicada en este costado izquierdo de la central, mirando siempre desde aguas arriba hacia aguas abajo. Y en este costado derecho tenemos las válvulas de riego. Son dos válvulas de chorro hueco, que cuando la central está fuera de servicio, esta foto está sacada con la central fuera de servicio. Y hay que regar, entonces se accionan las válvulas de chorro hueco para erogar caudal en el río y hacia aguas abajo cumplir la función del uso consultivo de riego, mientras la central está fuera de servicio. Acá, fíjense, la central hidroeléctrica está prácticamente a cielo abierto. El puente grúa está a la intemperie. La salida de las turbinas son las que están a la izquierda de este paredón, y eso está inmerso, digamos, excavado a pie de la presa. Este es el talud aguas abajo de Carrizal. Este es el esquema de Potrerillos que recién me preguntaban. Tenemos la presa de material suelto con pantalla impermeable, el embalse, tiene un túnel de aducción, una chimenea de equilibrio, que en este caso es inclinada la chimenea de equilibrio del proyecto de Potrerillos, la tubería forzada y el ingreso a la central Cacheuta. De la central Cacheuta se turbina y se deriva a una pequeña cámara, una cámara de carga que está aguas abajo, de la central Cacheuta, y de ahí se dirige a través de un canal a una cámara de carga de la central Álvarez Condarco. Y de ahí las tuberías forzadas que ingresan a la central Álvarez Condarco y la restitución al río. Bueno, el volumen del embalse de Potrerillos, 450 hectómetros cúbicos. La central Cacheuta, 120 megas de potencia instalada, 500 gigawatt hora al año de energía. Álvarez Condarco tiene 50 megas de potencia y 260 gigawatt hora al año de energía generada. Esa es la presa Potrerillos, vista desde aguas abajo hacia aguas arriba, este es el talud seco. Esta es una vista desde el coronamiento hacia aguas abajo. Y esta es una vista del talud aguas abajo. Este es el aliviadero de la presa Potrerillos, es un aliviadero Morning Glory, es como un embudo. Y estas son los sistemas de izaje del descargador de fondo, de las compuertas del descargador de fondo. Acá tenemos un esquema de las centrales Los Nihuiles en cascada, de la presa El Nihuil, sobre el río Atuel, la central Nihuil 1, el Aisol, la central Nihuil 2, el Azud Tierras Blancas, el Nihuil 3, Valle Grande, y Nihuil 4, y la erogación al río. Y algunas fotitos de interés, digamos, como referencia. ¿Cómo calculo el salto de estos aprovechamientos? El salto neto, el salto bruto.
Entonces acá tengo un dibujo, un esquema. Este sería el esquema del río. Acá coloco la presa, considero el remanso, el canal de derivación, la cámara de carga, la tubería forzada, la turbina, el tubo de aspiración y el canal de restitución al río. Todo esquemático. Profe, una consulta. Sí. ¿Sí? El remanso vendría a ser la cota final del agua cuando se llena la presa En la cola. en la cola. En la cola, porque no es lo mismo la altura de agua en el paredón, sería en la presa, o sobre el coronamiento de la presa. ¿Por qué no es la misma? Porque se produce movimiento permanente variado. Entonces, toda la velocidad con que el agua viene en el río se transforma en elevación de la altura en la cola. Ah, bien. Por eso es que está dibujadito así como una curva ascendente hacia aguas arriba. Ese remanso. Y por eso es que decíamos que hay que hacer estudios de las áreas ribereñas, porque la altura de agua donde está la presa es una, pero donde está la cola del embalse puede cambiar bastante dependiendo de la topografía del río. Y entonces, ¿Puede llegar a ser superior? claro, puedes llegar, no, superior a ver, es superior, porque si lo vemos tiene más cota, o sea, en el dibujito, acá tiene más cota que acá. Es superior. A lo que me refiero es que se puede extender el área inundada más de lo que uno creía, porque sube más el nivel del agua producto del remanso. Se puede aumentar más el área inundada por un embalse, producto de ese remanso. Entonces, por eso también es importante, como decíamos recién, hacer un estudio de las propiedades ribereñas, porque puede ser que por efecto de ese aumento de la altura, haya áreas inundadas que no han sido tenidas en cuenta. Bueno, y entonces tenemos el salto neto, como le decimos nosotros, o el salto, salto bruto, sería la diferencia que hay entre la cola del remanso y la restitución al río. Eso sería el salto bruto, el H, grande, al que hacíamos referencia cuando hablábamos de la potencia de una corriente de agua. Ahora, hay una serie de pérdidas que hacen que vayamos a tener un salto neto aprovechado por la turbina. O sea que no todo el salto bruto va a transformarse en potencia hidráulica, porque hay pérdidas de carga a lo largo del camino del agua que hacen que ese salto bruto se achique a un salto neto, y ese salto neto es el que va a aprovechar la turbina para generar la potencia hidráulica de este aprovechamiento. Tenemos la pérdida debida al remanso, que es este H1 que está indicado acá. H2, la pérdida debido a la consideración de la presa fija. Hay una diferencia de altura que se pierde, porque presa fija significa que va a haber un aliviadero que va a erogar un determinado caudal en situaciones extraordinarias, y ese caudal tiene una diferencia de altura de aguas por encima del nivel del coronamiento de la presa. Esa diferencia de altura de agua H2 es lo que se llama la pérdida debida a la consideración de la presa fija. H3 y H4 son las pérdidas de carga en el canal hasta la cámara de carga y las pérdidas de rejillas y compuertas que se producen entre la obra de toma y la cámara de carga, hasta llegar acá. H5, pérdidas de carga en la tubería, principalmente por frotamiento. H6, pérdidas de carga de la turbina. H7, pérdidas de carga debido al tubo de aspiración. Todo eso son pérdidas de carga que se producen en todo este recorrido. Y H8 es las pérdidas debidas al canal de desagüe, porque esta restitución al río hace que yo tenga un nivel de salida por encima del cauce, sería del fondo del cauce del río. Y esa diferencia H8 sería la que tengo que restarle para encontrar el salto neto. Entonces, el salto bruto, HB, vuelvo a repetir el mismo dibujito, pero ya sin el detalle de las pérdidas para que veamos las ecuaciones. Este HB, salto bruto, sería H grande
menos H8, H1, H2, H3, H4. Y el salto neto, que sería lo que realmente la turbina aprovecha para transformar en potencia hidráulica y después en energía hidroeléctrica, sería el salto bruto menos H5, H6 y H7. Y este salto neto es el que multiplico por el caudal y por el peso específico para sacar la potencia neta del aprovechamiento. La potencia que realmente es la potencia hidráulica real del aprovechamiento. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno. Siga, profe. Bueno, les quería mostrar un videíto del aprovechamiento de portezuelo del viento, pero vamos a dejar de compartir la pantalla y les voy a mostrar. Vamos ahora entonces. Que se ve mejor en porque el archivo que tengo yo no se ve lindo. ¿Se ve bien el video? Sí, se está viendo bien. Bien. Ese es el Río Grande. El desvío del río, la taguía aguas arriba, la taguía aguas abajo, para secar la zona de trabajo de la presa. La taguía aguas arriba empieza a generar un pequeño lago, el descargador de fondo, la toma de la central, que se excava en la roca, la central, que está casi a pie de presa, la presa de hormigón, esa es el proyecto, bueno, los caminos de acceso, el lago, cómo se va agrandando con el aumento de la cota de embalse, 2.000 hectómetros cúbicos de embalse, las rutas nuevas, la nueva Villa de las Loicas, esa es la playa de transformadores para hacer el aumento de voltaje y el transporte. Acá tenemos las turbinas, las 3 turbinas, los 3 alternadores y las derivaciones al río. La playa de transformadores, la central, este es el aliviadero, que está en el cuerpo de la presa, regulado por compuertas a sector. Esas son las compuertas de regulación del aliviadero. Eso que se ve a la derecha es el edificio de la obra de toma.
Quería mostrárselos al video porque se ve bien las distintas partes, las distintas partes y el equipamiento de un aprovechamiento hidráulico, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí tenemos un ejemplo gráfico de una conducción a pelo libre y con cámara de presión. El punto 1, que sería la presa, que sería una presa de derivación, el canal de derivación, la cámara de carga, la tubería forzada o la tubería a presión, la central hidroeléctrica, que sería el punto 5, la restitución al río. El 7 sería la distribución de alta tensión, que sería la playa de transformadores en los cuales se levanta el voltaje para poder hacer el transporte de la energía a larga distancia. Y tenemos la variante con túnel a presión y chimenea de equilibrio, la presa, la obra de toma en el cuerpo de la presa, el túnel a presión o la galería a presión, la chimenea de equilibrio, la tubería forzada, la central hidroeléctrica, la turbina que está incluida dentro de la central, la restitución al río, y en este caso sería la distribución para una playa de transformadores para poder hacer el transporte de la energía a distintas distancias. ¿Cuáles son las distintas partes que tienen? Siguiendo más o menos el ordenamiento que aparecía en el videíto ese, que más allá de que es una propaganda, digamos, de una obra, se ve perfectamente cuáles son las distintas partes. Las partes indispensables de un aprovechamiento. La obra de toma. La obra de toma es la obra por la cual el agua ingresa desde el embalse, si se trata de un aprovechamiento por embalse, o desde el río, si se trata de un aprovechamiento por derivación, ingresa a la obra de conducción, ya sea una conducción abierta, como un canal, o un túnel a presión. Esa obra de toma se materializa a distintas alturas, dependiendo si es una presa de embalse, se materializa en una altura por encima del volumen de sedimentos previsto para el embalse, y por debajo del nivel de la superficie libre para poder tener un volumen útil, digamos, de agua para poder aprovechar en la central hidroeléctrica, en el aprovechamiento. Mientras que si se trata de un aprovechamiento por derivación, esta obra se materializa lo más superficial posible para captar todo el agua que está ingresando al río y poder derivarla a la obra de conducción. Puede tener distintas formas. Estas obras de toma pueden ser, como aparece en este dibujo, que es una toma abierta, sería en contacto con el aire, con la presión atmosférica, es un canal que tiene un gran desarrollo lineal y después una especie de estrechamiento gradual, para que el agua se vaya encauzando, digamos, modificando sus líneas de corriente hasta estrecharse y poder entrar al canal de derivación. Estas obras de toma en general tienen compuertas, rejas, para evitar el ingreso de material que esté flotando o material en suspensión de gran tamaño, compuertas también para poder regular la entrada o poder sacar de servicio el aprovechamiento y poder cerrarlas. Elementos de control son las compuertas de guardia, las ataguías y los pozos de aireación. Ahí tenemos una obra de toma que es la obra de toma de Agua del Toro. Fíjense, el nivel máximo del embalse está por aquí arriba, en la presa Agua del Toro. La obra de toma está por acá, el volumen muerto de la presa está por aquí abajo. La obra de toma está por encima del volumen muerto. Tiene rejas fijas, un túnel de conducción, y acá una serie de compuertas, de ataguías en realidad, o de motores que van bajando esas ataguías para cerrar la entrada de agua de la obra de toma. Esa es la obra de toma de la presa Potrerillos, en construcción, por supuesto. Fíjense que tiene como
acá está en construcción el último de los tabiques, como tabiques que lo que hacen es orientar las líneas de corriente, y a su vez tiene una entrada más importante, y después hacia el interior una disminución de la sección transversal, en la parte superior y en la parte inferior, y lateralmente. Entonces, lo que se hace es estrechar la sección transversal, produciendo, por supuesto, un aumento de la velocidad. Ahí la tenemos a la hora de toma en funcionamiento, y ahí la tenemos desde otro punto de vista. Y lo que se está construyendo por encima es la torre en la cual se van a accionar las compuertas para la regulación. Esta es la obra de toma de la presa Los Reyunos. También tenemos una torre, acá aparentemente hay puente grúa para mover la taguía, y la compuerta de mantenimiento, que sería la taguía, para cerrar totalmente la obra de conducción cuando es necesario secar todo este túnel para hacer tareas de mantenimiento. Las rejas para evitar el ingreso de agua. El diámetro interno son 9,5 metros del túnel de conducción, y revestido de hormigón. Bueno, la galería a presión, en lugar del canal de conducción, como les decía hace un rato, que se excavan directamente en la roca con una forma algo parecida a un círculo. Para una sección circular, por ejemplo, de 4 metros cuadrados, el diámetro es 2,26 y un perímetro mojado de 7,1. En cambio, para una sección rectangular de 4 metros cuadrados, tenemos, si considerando que sea 2 veces el ancho, 2 veces la altura, quedaría una altura de 1,41 y el perímetro mojado 8,46, o sea que la sección circular sería la más óptima desde el punto de vista hidráulico, y presentaría las menores pérdidas de carga porque presenta el menor perímetro mojado. Y a través de inyecciones de cemento se impermeabiliza la roca alrededor del túnel, y después se hace un revestimiento interno con hormigón gunitado, para darle un cierto grado de lisura. A veces no se hacen totalmente circulares, sino se hacen en forma de herradura. Esta parte toda circular y la parte de abajo es plana, porque por acá circulan las máquinas excavadoras, mientras el túnel va avanzando en su construcción. Entonces no se hacen totalmente circulares, sino con forma de herradura. La cámara de carga, acá un esquemita de la cámara de carga, que sería como el lugar en donde se produce la acumulación del agua para que sirva de cota dominante para la tubería forzada. Esta es la cámara de carga de la central San Martín. Esta foto es la misma que esta, de la que vimos más temprano, que era una central sobre un canal de riego. Esta es la cámara de carga de Álvarez Condarco. Viene la conducción desde Cacheuta. Esta es la cámara de carga. Acá tenemos el vuelco del excedente de la cámara de carga que va derecho al río Mendoza, y de la cámara de carga salen las 3 tuberías forzadas. Estas son las tuberías que cruzan la ruta a Potrerillos. Las 3 tuberías forzadas que salen para Álvarez Condarco. Y esta es la central de Álvarez Condarco, esta es la cámara de carga de la central de Álvarez Condarco. Rejas, vertedero y pórtico de accionamiento, todo lo que se ve ahí. Si lo volvemos a ver acá, este es el vertedero de excedencias de la cámara de carga, y parte del pórtico es lo que se ve allá arriba, es lo que aparece acá en la foto, el pórtico de movimiento de las compuertas, que serían las que le dan la entrada al agua a la tubería forzada. La chimenea de equilibrio, que puede tener distintas formas. La función de esta chimenea de equilibrio es disipar, comunicar la tubería forzada con una galería a presión, y disipar el golpe de ariete producto del accionamiento de válvulas dentro de la tubería forzada. Estas líneas que aparecen acá son las líneas de presión, o los niveles máximos y mínimos de la chimenea cuando se produce el golpe de ariete. Cuando yo cierro la válvula aquí, ese golpe de presión produce un aumento
del nivel máximo de la tubería, y cuando estando quieta la chimenea, abro la válvula en la tubería forzada, se produce una disminución del nivel de la chimenea. Entonces tenemos un nivel mínimo en la chimenea y un nivel máximo en la chimenea, coherentemente, coordinados con el accionamiento de las válvulas en la tubería forzada. Y para evitar que el golpe de presión viaje por la galería, o a su vez, si abro la válvula, no se produzca un ingreso, digamos, de aire dentro de la galería a presión. Estos son otros tipos de chimenea equilibrios que están con estrangulamientos de la sección transversal. Cada uno de estos estrangulamientos producen mayor disipación de la pérdida, del aumento de la pérdida de, mayor disipación del aumento de presión producto del golpe de ariete. Y entonces necesitan menor desarrollo longitudinal estas chimeneas de equilibrio cuando tienen estos estrangulamientos. Esta tiene por dentro un tubo diferencial que vuelca el exceso al exterior. Bueno, y esta que tiene todos estos estrangulamientos raros. Está totalmente excavado en la roca, fíjense cómo está hecho el dibujo, cómo está hecho el gráfico. Esta tiene un vertedero para la excedencia de caudal hacia ambos lados. Cuando hay el golpe de ariete positivo, ese caudal excedente puede volcarse en ambos costados. Bueno, la tubería forzada, que es una tubería generalmente metálica, siempre metálica, que comunica la cámara de presión o la chimenea de equilibrio con la turbina. Generalmente tiene un desarrollo lineal no muy largo, pero sí con una pendiente muy importante, o sea, con una caída muy importante. Estas son las chimeneas de equilibrio, esta sería una cámara de carga, y las chimeneas de equilibrio, y la cámara de carga, las tuberías forzadas, y la central hidroeléctrica. Acá está la restitución al río, y después se comunica con el cauce del río hacia aguas abajo. Estas tuberías forzadas se calculan con un criterio económico, se calcula el diámetro de las tuberías forzadas, no tanto con el criterio de la pérdida de carga que hemos visto en la unidad 4, porque tiene un cálculo económico. Y lo que se hace es verificar ese cálculo económico cuando hay un golpe de ariete positivo y un golpe de ariete negativo, en función de la piezométrica estándar, digamos. La piezométrica que se produce por efecto solamente de la pérdida de carga normal dentro de la tubería, se puede ver modificada por la presencia del golpe de ariete. Y eso hace que la carga sobre la tubería vaya cambiando, la presión sobre la tubería vaya cambiando. Acá está la posibilidad de que la tubería forzada se divida en función de cada uno de los turbogeneradores que estén instalados en la central. Si por ejemplo acá hay 4 turbinas instaladas, esta misma tubería forzada puede dividir el caudal en 4 veces, en 4 partes iguales, y hacer esas derivaciones para el ingreso a cada una de las turbinas. O sea, alimentación independiente de cada una de las turbinas. Bueno, ahí tenemos la casa de máquinas, es otra de las partes o componentes del aprovechamiento. Acá lo tenemos a pie de presa, la obra de toma y la conducción forzada en el cuerpo de la presa, y la central a pie de presa. La tubería forzada mueve la turbina en este espacio, y después a través de la restitución al río se vuelve el agua al río. Sobre el mismo eje tenemos la turbina y el alternador, o el generador, y ahí es donde se genera la corriente eléctrica, que es la que luego se transporta. Acá tenemos otra
variante de presa con central al pie, integrada en el cuerpo de la presa, también la central. Fíjense que la tubería forzada tiene un desarrollo muy pequeño. No hay chimenea de equilibrio, no hay cámara de carga, no hay canal de derivación. Directamente de la obra de toma que está en el cuerpo de la presa, aparece la tubería forzada y de ahí aparece, digamos, termina en la turbina. Esta es una casa de máquina vista desde por dentro, con el puente grúa para poder mover los equipos. Cada uno de estos equipos es una turbina. 1, 2, 3, 4, y acá se ve otra 5. Tiene 5 turbinas. Y este es el piso, digamos, de inspección. Las turbinas están, este es el eje, y la turbina está por ahí para abajo. Acá también se ve 1, 2, 3, 4 equipos completos. Acá se ve en el eje completo el rotor de la turbina, el eje de la turbina y lo que se le llama el estator, que sería toda la superficie que rodea, digamos, a el generador propiamente dicho. Este eje acá se lo está izando, seguramente para hacerle mantenimiento, y para poder incluirlo dentro de ese mismo eje vertical. Generador y turbina sobre el mismo eje vertical. Acá tenemos también una foto de una casa de máquinas. Están entrando las tuberías forzadas a la casa de máquinas, y esa es la restitución al río, inmediatamente aguas abajo de la casa de máquinas. Los niveles de restitución. Ahí tendríamos que hacer alguna distinción respecto de lo que se llama el tubo de aspiración, ya que cuando el agua sale de las turbinas, una vez que golpea a los álabes de la turbina, sale con velocidad importante, con un V al cuadrado sobre 2G importante. Y la idea es que a la restitución llegue con una velocidad menor, porque si entra al cauce del río con una velocidad muy importante, puede originar problemas de erosión en el cauce natural. Entonces, para disminuir esa velocidad de salida y que llegue a la restitución con una velocidad mayor, lo que se hace es aumentar la sección transversal, y ahí aparece el tubo de aspiración, para aumentar la velocidad. Aumentar la sección y disminuir la velocidad. Disminuir la velocidad de ingreso del agua al río propiamente dicho. Eso recupera un poco de presión, porque al disminuir la velocidad aumenta la presión. Acuérdense que cada vez que aumenta la velocidad disminuye la presión, y si acá aumenta mucho la velocidad en la turbina, la presión de trabajo es muy baja. Estamos siempre en el límite del trabajo de la presión, porque mientras mayor es la velocidad, mayor es el aprovechamiento en el movimiento mecánico de la turbina, y mayor es la transferencia para la generación de la energía hidroeléctrica, de la energía eléctrica, en el generador. Entonces siempre se trata de trabajar con velocidades altas, y eso hace que estemos en el límite de las presiones bajas. Para eso está el tubo difusor, para ir disminuyendo la velocidad de salida y recuperando algo de presión, y evitar que haya cavitación, presión negativa. Acá está el tubo difusor con una turbina de eje vertical, y acá está el tubo difusor con una turbina de eje horizontal. Estos son los álabes de la turbina, y este es el eje, y acá estos son los álabes de la turbina, y este es el eje. Y cómo va cambiando la disposición del tubo de aspiración para cada caso. Bueno, las turbinas, que son la otra protagonista, digamos, del aprovechamiento hidráulico, tenemos 3 tipos principales. Las turbinas Pelton, las turbinas Francis y las turbinas Kaplan. Las turbinas Pelton se llaman también turbinas de impulsión. Se adaptan a grandes alturas y caudales pequeños, a alturas de por encima de los 100 metros, y caudales pequeños.
Las turbinas Francis se llaman turbinas de reacción. Se aplican para alturas y caudales medios, alturas inferiores a 250 metros y caudales moderados. Y las turbinas Kaplan, que también se llaman de propulsión, de rodete o de hélice, se usan para alturas pequeñas y caudales muy importantes. En general, estas turbinas Kaplan se usan para las centrales de llanura, que no tienen grandes diferencias de altura, pero tienen mucho caudal para circular. Mientras que las Pelton se usan para las centrales de montaña, en donde hay caudales muy pequeños y diferencias de alturas importantes. Los elementos esenciales de una turbina son el rodete o rotor, que es la parte que se mueve, digamos, y ahí es donde están los álabes de la turbina, que es los que reciben el golpe de agua y son los que absorben esa energía de velocidad para transformarla en energía mecánica. El distribuidor, que es la pieza anterior a, al rodete o a, a los álabes, y que sirve para, en algunos casos, orientar el vector velocidad y que el golpe sea bien perpendicular al rodete. Y el tubo de aspiración, que es lo que vimos recién. Ahí tenemos una turbina Pelton, también se le llama en la bibliografía la rueda Pelton, son como cucharitas que dan vuelta, el eje de esta turbina es horizontal. El agua, ¿cómo entra? Entra con inyectores que se orientan para que el chorro de agua golpee lo más perpendicular posible a cada una de esas, a cada uno de esos álabes, que son como casquetes. Cada golpe de agua hace que la rueda gire. Hace girar el eje, y el eje es el que solidariamente con el generador hace la generación de energía. Este es un rodete Pelton. Fíjense que estos casquetes, algunos tienen la división en el medio y otros no. O sea, este rodete tiene todas las divisiones en el medio. O sea, el casquete está dividido en el centro. Y hay otras Pelton que el casquete es uniforme, no está dividido. Estos inyectores pueden ser un solo inyector, o pueden ser 2 o 3 inyectores, eso depende del caudal que se maneje con la turbina, y esos inyectores, vuelvo a repetir, se orientan para que el chorro sea perpendicular a esos casquetes esféricos. Una turbina Francis tiene, este es el rodete o rotor de una turbina Francis, estas líneas que están acá son los álabes, esas son los álabes de la turbina Francis. La turbina Francis, los álabes o rodetes son estos que están acá. El agua entra a través de lo que se llama una cámara espiral, que son estos dos círculos grandes, porque esto es un corte, el dibujo es un corte. La cámara espiral es como una tubería que va, como su nombre lo dice, en un recorrido espiral, y a su vez la sección transversal de esa tubería lo que hace es ir disminuyendo, por eso es que este círculo es más grande que este. Para ir disminuyendo la sección aumenta la velocidad, y los distribuidores, que son estas piezas que están previo al rodete, previo a la entrada al rodete, lo que hace es direccionar el agua para que golpee perpendicular al rodete. Y exista una buena transferencia de energía de velocidad a energía mecánica. Mientras más perpendicular el agua golpea el rodete, más velozmente se mueve el rodete, y entonces el eje también se mueve más rápido, y el generador que está acá arriba genera la energía en forma más eficiente. O sea, hay más transferencia de energía. No sé, el rodete Francis. Y esta es una turbina Kaplan, o a hélice. El rodete es una hélice, como si fuese la hélice de un avión. Estas son los álabes de la hélice, y el agua entra, digamos, si volvemos para atrás, es algo que me olvidé de decir de la Pelton, la presión a la que trabaja el rodete acá es la presión atmosférica.
porque el rodete está en aire, o sea, sostenido por las estructuras, pero no está sumergido en el agua. El agua choca contra los álabes y hace mover el rodete, pero el rodete no está sumergido en agua. En cambio, en la Francis, el rodete está sumergido en agua, en el agua que le va abasteciendo la cámara espiral. Y en la Kaplan pasa lo mismo, el rodete está sumergido en agua. El agua entra por los costados, el eje de esta turbina en este caso es vertical, el agua cae verticalmente, golpea los álabes y genera el movimiento del rotor. Ahí lo tenemos en una foto más que en un gráfico. El agua cae, golpea, y eso es lo que genera el movimiento, y hace que el eje solidario al rotor también gire, y produzca el acoplamiento. Ahí tenemos una turbina bulbo también. El agua entra, hace girar, y luego sale para hacer la restitución. Ahí tenemos la turbina bulbo parecida a la que vimos recién en las centrales mareomotrices. Es una especie de Kaplan, la bulbo. Nada más que está integrada al generador. En el mismo cuerpo de la turbina está integrado el generador. Y acá tenemos un grafiquito para saber cuándo ocupar unas y cuándo ocupar otras. En el eje de las abscisas tenemos el número de revoluciones, y en el eje de las ordenadas la altura. En este grafiquito es el que me gusta. Tenemos la altura en función del caudal. El caudal en metros cúbicos por segundo y la altura en metros. Entonces tenemos alturas mayores y caudales menores, las Pelton, las ruedas Pelton. Alturas moderadas y caudales moderados tenemos la Francis. Alturas bajas y caudales más importantes tenemos las Kaplan. Y entonces ahí están ubicados los distintos rangos de variación para la aptitud de cada una de estas turbinas en la elección para el caso de los aprovechamientos hidráulicos. Y acá lo que se ve es en función de la altura. Tenemos las Pelton en las alturas más grandes, en las alturas moderadas la Francis. Fíjense que la Francis aparece en varias formas de rodete. Hay Francis lentas, Francis rápidas, y las Kaplan también tienen distintas formas de rodete. En general se dice que las Pelton, vamos al grafiquito aquí, las Pelton son turbinas de acción, con el chorro, y están sometidas siempre a presión atmosférica. Las Francis son de reacción, la presión, la velocidad del agua es muy importante y la presión empieza a bajar. Y las Kaplan son las de propulsión. La presión de trabajo de la turbina es la presión del agua. En cambio acá, la presión de trabajo de la turbina puede ser mayor a la presión del agua, porque la velocidad es tan importante, la velocidad aumenta tanto, que la presión empieza a bajar. Y podemos correr el riesgo de tener presiones menores que la atmosférica. Por eso está también el tubo de aspiración, para evitar que se produzcan presiones menores que la atmosférica, y haya cavitación, digamos, que también es otro fenómeno que lo vimos en tuberías. Bueno. Con esto hemos terminado la unidad 10. ¿Hay alguna duda? Por ahora ninguna, profe. Bueno. Bueno, voy a dejar de grabar entonces. Profe, ¿Sí? una consulta. Las de bulbo, la forma en que impacta el agua en los rodetes es Ay, ¿podés hablar un poquito más diagonal. fuerte? Para, es que yo he bajado el volumen de mi computadora, un minutito. Volverme a repetir la pregunta.
Si en las de bulbo, Sí. el agua, ¿de qué forma impacta en el rodete? Si es también, si está sumergida Es o como es también por... es como la Kaplan. Ujú. Exactamente, se comporta igual que la Kaplan. ¿Mm? O O sea, sea, el agua el tendría que agua, impactar de forma perpendicular. claro. Claro. Ujú. En general, los ejes, tanto en la Kaplan como en la Bulbo, el eje se pone o se ubica la turbina paralelo al eje, a la dirección de ingreso del agua. Si el agua puede ingresar verticalmente, el eje es vertical. Si el agua puede ingresar horizontalmente, el eje es horizontal. ¿Mm? En cambio, en las Francis, ¿Y esas en qué casos convendría usarlas? las Kaplan cuando hay mucho caudal y poca altura. ¿Mm? Ahí es donde se Y usan. no, las de bulbo, o serían también Las de bulbo, la una cuestión es variación de que las Kaplan. son exactamente, es una variación de la de Kaplan, porque tiene el generador integrado a la turbina. ¿M? Son turbomáquinas, se le llaman, o turbobombas, porque tienen el generador integrado a la turbina y no hay que hacer estructura separada del generador, como pasa en la Francis o pasa en la Pelton, que el generador está como en otro nivel dentro de la misma casa de máquinas. El generador está dentro de la Ah, misma turbina. Son como más compactas. Por eso perfecto. también se usan en las centrales mareomotrices, porque son más compactas. Y aparte admiten circulación de un lado y del otro. O sea, si vos las pones verticales, el agua puede ir para abajo o para arriba. Entonces, en las Ah, mareomotrices, pues, y si las pones horizontales, el agua puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda. bien, perfecto. Aparte la turbina bulbo es como que aprovecha mucho más la importancia del caudal que el salto disponible que tiene. Cuando por ahí, digamos, podés tener la chance de una Kaplan o una bulbo, se evalúa también la parte de la obra civil que va a llevar. Entonces, se hace también un análisis en cuanto a ese costo, digamos. Pero pensá que prácticamente si vos la bulbo podés ponerla en el sentido de la corriente, es porque estás aprovechando al máximo el caudal y no hacia el salto. Quizás la Kaplan con un poquito de salto te conviene más. Pero también Ah, perfecto. evaluar la parte de la obra civil que va a llevar cada uno. Bien, entonces habría que evaluar ahí en ese caso también el tema de costo, Claro, principalmente. claro que sí. Perfecto. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Una cosita más de la Kaplan y de la bulbo es que los álabes se mueven, ¿sí? Se acomodan Sí, según esa combinación de salto caudal para poder obtener siempre la máxima eficiencia. Esa es la particularidad que tienen las bulbo y las Kaplan, que sus álabes pueden moverse, las Francis no. bien. La Francis como sería únicamente o sea, en una sola dirección, o sea, sería sumergida y Y álabes aprovechando fijos. Ujú. bien, Álabes fijos. El distribuidor de una Francis puede moverse un poquito para aumentar o no, aumentar más o menos el caudal de entrada al rotor, pero los álabes son siempre fijos en la Francis. perfecto, buenísimo. Muchas gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, detenemos la grabación.